y me sostengo. Para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar vía telefónica a Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de la revista Polemón y obviamente miembro de esta familia sin censura. Jorge, vaya campañita y andan con todos y todos, con letras mayúsculas. Jorge, un abrazo. Un abrazo, querido Vicente. Pues sí, fíjate que ayer inició y se dio esta dura campaña. Prácticamente pues aventaron todo lo que tienen, se pusieron de acuerdo pues prácticamente todos los comentócratas de derecha, todos los comentócratas de los cuales estamos acostumbrados a escuchar en contra de Andrés Manuel, para hacer un linchamiento de una declaración que, como bien lo mencionas, es un extracto de un memero, que hay que recordarlo, trabaja en Latinus, es decir, también ahí hay recursos del gobierno de Michoacán vía Silvano Aureoles. Y bueno, pues se repitió hasta el hartazgo. Pero esto es una estrategia, lo que ayer vivimos es parte de esta estrategia que existe para desestabilizar al gobierno y para atacarlo en temas, utilizando temas que son muy ruines de utilizar. El hecho de los niños con cáncer, del desabasto que existe de ciertas medicinas para tratar a varios pacientes, pues es un tema que no es un tema nuevo, que es un tema que lleva muchísimos años, porque el sector de salud, hay que recordarlo, tiene muchísimos años que fue desmantelado, que fue saqueado, y que ahora, a partir de la llegada del gobierno de Andrés Manuel, pues hay una cosa que se intentó hacer, y que es eliminar la corrupción que había entre instituciones del gobierno, los gobiernos del PRIAN, y las farmacéuticas. En especial, una farmacéutica que precisamente está asentada en Guadalajara, en Jalisco, y que es PISA. Y entonces esta farmacéutica, cuando pierde el contrato, pues lo que hace es sabotear completamente para que no hubiera medicinas contra los niños de cáncer. Y entonces, pues a partir de ahí hicieron pues esta campaña que durante muchísimo tiempo también se estuvo mencionando. Entonces utilizaron esto, posicionaron este tema, que es un tema que evidentemente enoja a la gente, pues que haya personas que no tengan medicinas para tratar sus enfermedades, se enoja, pero que haya niños que no tengan medicinas para tratar una enfermedad tan terrible como es el cáncer, pues se enoja todavía más. Entonces estuvieron manejando, ahí lograron posicionar también a gente que está ahorita en medios de comunicación, que es el papá de un niño con cáncer, que por cierto ya superó muy bien la enfermedad, pero que pues ese personaje también está ligado a los intereses de PISA y también está ligado a los intereses de Felipe Calderón. Entonces hacen esta como lo menciona el Fisgón en el programa, establecen como una especie de telenovela muy triste, que digo, eso no demerita que haya desabasto en algunos, o que haya habido desabasto en algunos momentos, y a partir de eso pues explotan ese tema. Sacan de contexto una declaración y entonces ahí se van completamente contra Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell jamás dijo que los niños con cáncer estaban organizando un golpe de Estado, ni siquiera dijo que los papás de los niños de cáncer, sino dijo que se utilizaba para un golpeteo, que es una cuestión de un concepto que llaman pues golpe de Estado blanco, ¿no? Y entonces a partir de eso pues lo que hicieron es un golpeteo. Yo la verdad es que había visto que habían golpeado a Hugo López-Gatell en muchos momentos de la pandemia, llamándolo doctor muerte, llamándolo que era el culpable de todos los fallecimientos por COVID-19, pero nunca había visto como esta intensidad en tan poco tiempo con un tema como la que vivimos ayer. Y que esa intensidad también llegó a los conductores del programa El Chamuco, pues que son Fisgón, Hernández y Rapé, y además utilizaron, pues esto también es muy triste porque pues acaba de morir el otro conductor, que es el monero Helguera, ¿no? Entonces, esto es parte de estos golpes blandos que constantemente se hacen. Como tú lo pusiste ahora en la grabación con Adela Micha, ella dice, esto es criminal, y entonces llaman y dicen que Gatell dijo tales cosas. Por supuesto que ellas saben y perfectamente entienden que Gatell no lo dijo, pero es parte del golpeteo mediático que desde los medios de comunicación, que desde la oposición se está realizando en contra de figuras importantes, emblemáticas de la Cuarta Transformación, ¿no? En este caso,
Hugo López-Gatell. Y esto lo empiezan a realizar porque, por ejemplo, hoy en Twitter, no sé si fue hoy o ayer, una persona puso una cosa de que necesitaba medicinas contra el cáncer, y entonces Chumel Torres, pues ahora sí que también es memero, puso: yo pongo 50,000 pesos. Y entonces hubo otra vez una estrategia de bots, hubo otra vez una estrategia de pues un operativo en redes sociales para entonces decir que Chumel Torres ha hecho muchísimo por la salud y que ellos sí realmente hacen, y que Gatell no hace nada, y que el gobierno de AMLO no hace absolutamente nada, lo cual es verdaderamente absurdo. Lo que se está ahorrando el gobierno federal en eliminar los contratos nocivos de bastantes farmacéuticas nacionales que durante años se enriquecieron, pero realmente se enriquecieron, lo dijo Andrés Manuel en el dato, eran 10,000 millones de pesos, o 100,000 millones de pesos, perdón. Es una cosa aberrante. Y entonces tratan de colocar esta parte como si el gobierno tuviera la culpa de todo lo mal que está pasando, cuando en realidad lo que está sucediendo es que el gobierno está reconstruyendo un país que dejaron hechos añicos. Y entonces es ahí donde está esta cuestión. Y a mí me parece que lo que ayer vimos es una constante que va a seguir, ¿no? Este ataque hacia la cuarta transformación de una forma muy ruda, de una forma muy ruin y de una forma muy, muy, muy intensa. Y eso es lo que vamos a ver de aquí al próximo año con la revocación de un mandato. Y es algo que hay que tenerlo muy en claro, es algo que está completamente financiado. No tenemos, digamos, las pruebas, pero tampoco tenemos dudas de que eso suceda. Así es, y si le consiguen a los niños y a todos los que lo necesiten los medicamentos contra el cáncer, regresarán a decir que hizo un mal manejo de la pandemia. La situación es el golpeteo buscando descabezar políticamente a Hugo López-Gatell y exhibir al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque como escuchabas, Xóchitl Gálvez dice que estas declaraciones duelen más o afectan a López Obrador. López Obrador ni dijo esto, fue Hugo López-Gatell, pero bueno, así las cosas desde la oposición, una oposición que está por la calle de la amargura. Es más, ya cuando Cayo de Hacha tiene que desmentir a la oposición, es porque están en el fondo del excusado, ¿no? Sí. Y otra cosa es que Hugo López-Gatell es una figura que durante mucho tiempo él ha dicho que él no le interesa ningún cargo público, que no le interesa participar en ninguna elecciones, pero en realidad es un personaje que está muy bien posicionado electoralmente. Es decir, fácilmente él podría competir por un puesto público y tendría pues bastantes posibilidades de ganarlos por muchísimos de esos puestos, ¿no? Él lo ha repetido que no le interesa esa parte, pero también es como ir descabezando a todos los que puedan tener aspiraciones electorales en un futuro. O sea, la oposición ya está pensando electoralmente, siempre lo ha pensado, pero está pensando electoralmente y está buscando, pues, en ese sentido, pues ahora sí que ahogar todas las posibilidades que tenga Morena en un futuro, en sus cuestiones electorales, ¿no? Pero va por ahí y claro, específicamente también va a hacer del gobierno de López Obrador un gobierno, digamos, ineficiente, que no sirve, que solamente es discurso, que nada más son las mañaneras, cuando la verdad es que se ha hecho muchísimo. O sea, los contratos que se han cancelado, los contratos que ya no se dieron a estas farmacéuticas, le han ahorrado al país, a partir de conseguir los medicamentos en otros lugares o con otras farmacéuticas, contratos muchísimo más justos, millones y millones y millones de pesos, así como le han ahorrado al país muchísimos otros contratos. La cuestión es que muchas de esas farmacéuticas hicieron en los gobiernos del PRI y del PRAN contratos que eran multianuales, es decir, para tener amarrado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hacían contratos con unas condiciones pues muy difíciles para el gobierno que iba a llegar, que es el de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, pues estas farmacéuticas y estos grupos empresariales están muy enojados y por supuesto que están invirtiendo muchísimo dinero para desprestigiar a Hugo López-Gatell y al gobierno de Andrés Manuel.
Así es, Jorge Gómez Naredo, sé que andas corriendo, sé que andas en movimiento, te agradezco que hayas hecho circo, maroma y teatro para enlazarte con nosotros y para hablar sin censura. ¿Por qué no cerramos como siempre, invitando a la gente para que apoye tu independencia en las diferentes trincheras y que también te busque en redes sociales? Sí, pues estamos en Revista Polemón, que es polemón.mx es la página, y Revista Polemón tanto en Twitter como en Facebook. Y a mí me encuentran como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y el periódico Regeneración ya está prácticamente para impresión, y entonces en este mes de julio se va a estar repartiendo por varias, pues, por todo el país. Y bueno, pues es un número que apunta a que pues se castiga a los expresidentes en la próxima consulta del 1 de agosto. Así es, te agradezco mucho, Jorge, un abrazo. Igualmente, querido Vicente, un abrazo a ti, a todos los que hacen posible Sin Censura y a tu amplio auditorio. Gracias, es Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura.